efectivamente una tarde-noche muy violenta en Desamparados, con dos informaciones que le vamos a transmitir en este momento con nuestro compañero Alberto Cuadra, porque una balacera ocurrida esta tarde cerca de Mall Zona Centro en San Rafael Abajo de Desamparados dejó como saldo una persona fallecida y dos heridas, entre ellas un menor de tan solo 17 años de edad. Vamos de inmediato con nuestro compañero Alberto Cuadra, nos amplía desde la zona. Alberto, buenas noches. Compañeros, buenas noches, así es, y lamentables noticias que se generaron a eso de las 6:14, según el llamado que hicieron al 911 las personas, testigos que estaban acá exactamente en esta calle, que es una de las calles secundarias de la vía 214, la vía que comunica el sector de San Sebastián con el centro de Desamparados y también acá que recorre todo lo que sería San Rafael Abajo de Desamparados. Pues acá a esas horas se escuchan fuertes detonaciones, unas 10 detonaciones, como se puede ver en ese video, se escucha sin duda alguna bastante gráfico, pues muy impactante lo que logra registrar esta cámara, por lo menos lo que sería el sonido ambiente, donde al parecer pues sujetos ingresan a un local comercial, a una barbería, donde al parecer comienzan a dispararles a varias personas, dos resultan heridas y uno de los trabajadores, un joven de tan solo 22 años, pues es la víctima mortal lamentablemente de este suceso. Esta persona inclusive quedó pues ahí tirada en el piso, trataron de ayudarle, llegó también la Cruz Roja y trataron también de reanimarlo, sin embargo pues ya no presentaba signos vitales. Lo que hicieron fue pues trasladar a las otras dos personas que estaban heridas, una de ellas un menor de edad de 17 años, quien según nos hablan acá algunos vecinos también y de las fuerzas vivas de este lugar, que es un joven que participa también en las bandas comunales, en lo que sería también organizaciones comunales y acá de la Comisión Nacional de Seguridad de San Rafael Abajo de Desamparados. En estos momentos está grave esta persona, este joven de 17 años, sin embargo se mantiene estable. Así que bueno, el saldo lamentable es de un fallecido y dos heridos acá luego de ese ataque que se da en el sector de San Rafael Abajo de Desamparados, en este local comercial, cerca de este mall conocido como Zona Centro, es donde se da ese ataque y donde también pues algunas personas que estaban muy cerca, paramédicos incluso, llegaron a auxiliar a estas personas. Escuchemos lo que dicen con respecto a este reporte. Escuchemos. Lo que atendimos fue un paciente con dos heridas de bala que tiene entrada y salida, lo llevamos al San Pablo. ¿Cuántos impactos? ¿Cuántos impactos? Tenía dos impactos de bala, tenía uno a lo que sería la parte de arriba y la parte de abajo con entrada y salida. ¿Está ligado? Una tarde-noche también muy violenta porque estamos hablando acá de este lamentable hecho, de este homicidio que según las últimas cifras que ha recolectado el organismo de investigación judicial, ya estaríamos muy cerca de llegar a los 700 homicidios este año. Acá en estos momentos voy a correr un momentico nada más para que Mauricio, nuestro compañero, les brinde pues lo que sería imagen en vivo de lo que se está viviendo acá. Pues está acordonada el área, hay familiares, también personas, vecinos que ingresan al lugar con mucho cuidado, pero ya hace pocos minutos llegó a escena los agentes del organismo de investigación judicial de recolección de indicios y también pues estaría a la espera de lo que se dio. Un accidente que donde intervienen dos buses y un motociclista. No sé si ya podemos tener las imágenes donde se logra evidenciar cómo un motociclista pues lamentablemente queda prensado en medio de las estructuras de estos dos buses. Esto muy cerca del mall en el centro de Desamparados. Bueno, ¿cómo se da la dinámica de este hecho? Al parecer un vehículo frena que iba delante del autobús. El primer autobús también logra frenar y no lo impacta. El motociclista que venía atrás, muy cerca también de este bus, logra frenar, pero el segundo autobús que venía atrás del motociclista, pues al parecer problemas de frenado, venía muy cerca también
vehículos en esa curva exactamente, que es donde dan vuelta y bueno, ya ingresan a lo que sería la calle principal hacia el sector del Parque de Desamparados, pues ahí es donde se da lamentablemente este hecho que da como resultado este motociclista gravemente herido. Esa persona fue trasladada al hospital y en estos momentos pues está pues recibiendo ya la atención médica, se mantiene estable pero bastante grave. Vamos a escuchar a Millar Collado, que él pues estuvo también como parte de los miembros de Cruz Roja que atendieron este hecho donde se dio este aparatoso accidente entre dos autobuses y un motociclista. Escuchemos. Este incidente se registró propiamente en San José, en el cantón de Desamparados, y para esta emergencia la Cruz Roja costarricense trasladó 2 vehículos de primera intervención en rescate, adicional a un vehículo de soporte avanzado de vida y 4 ambulancias con soporte básico, atendiendo en el lugar a 8 personas. Uno de ellos, el conductor de la motocicleta, que fue trasladado en una condición crítica, 2 personas que son trasladadas en una condición estable, que eran personas que se trasladaban en el autobús, y 5 personas no requirieron traslado al centro médico. Bueno, esa es la información que les hemos brindado durante las últimas horas acá en Desamparados, donde lamentablemente se da un homicidio en el sector de San Rafael abajo de Desamparados, donde pues un joven de 17 años resulta herido y también otra persona mayor de edad. Y también, como vimos anteriormente, ese accidente que como resultado queda un motociclista gravemente herido en el sector del centro de Desamparados. Una pues tarde-noche con muchas noticias de suceso acá en ese sector del sur de la capital y que les hemos llevado acá en Extra Noticias. Gabriela, Kenneth, ustedes tienen más información. Gracias, Alberto, por este amplio reporte. Muchas gracias, Alberto. Y lamentablemente la violencia también llegó hoy, en este caso a la provincia de Guanacaste. Otro ataque armado ocurrió esta madrugada en el poblado de Linderos, en Santa Cruz, y que terminó con el asesinato de 2 hombres. Según confirmó la Cruz Roja, la alerta la recibieron a la 1:51 de la madrugada con el detalle de 3 personas heridas de bala, una de las cuales falleció en el carro en el que viajaban. Al llegar al sitio, los cruzrojistas atendieron al otro hombre y a una mujer, a quienes encontraron en condición muy delicada, por lo que a ambos los llevaron de manera urgente al hospital La Anexión en Nicoya. Según trascendió, el segundo hombre herido, y quien era el conductor del carro, falleció poco después de ingresar a ese centro médico. La escena fue entregada a las autoridades judiciales. Y la policía puso en marcha los operativos contra la venta de droga express, una modalidad similar al de las plataformas de entrega a domicilio. En los últimos 3 días detuvieron a 18 repartidores que en apariencia distribuían estupefacientes en distintos sectores del sur de la capital. Según reporte policial, los sujetos realizaban entregas en moteles, casas, lugares de trabajo utilizando salveques y bolsos identificados con logotipos de servicios de comida rápida. En los sitios donde adquirían la droga, las autoridades encontraron más de 20,000 envoltorios plásticos listos para dosificar narcóticos, así como registros de pedidos y direcciones de entrega. Mi amigo, dígame una cosa, ¿por qué hay tanta bolsa aquí? De la misma gente que vienen, que consumen droga, vienen y botan la basura aquí. O sea, cada paquete de eso. Cada paquete de esos es un puro de marihuana. Realizan hoy un despliegue operativo en el marco de la operación Tolerancia Cero en los lugares de interés, en el San José Central, orientados por inteligencia y basados en el análisis criminal con el fin de afectar las estructuras criminales asociadas a narcoactividad que están vinculadas a los fenómenos de violencia en estas zonas. La policía continuará con esos operativos contra la venta de droga express, modalidad que increíblemente utiliza un sistema similar al de las plataformas de entrega a domicilio. Esa capacidad de innovación criminal refleja que el delito no se queda estático, sino que evoluciona constantemente. Desde la mirada criminológica, esto nos muestra cómo el crimen organizado utiliza recursos cotidianos como motos, mochilas, logotipos para normalizar la actividad ilícita y del país para resguardar el territorio marítimo en el Pacífico Sur. Por ejemplo, la Policía de Fronteras cuenta solo con una lancha para recorrer todas las bocanas del río Sierpe. Embarcamos en el nuevo puesto de la Policía de Fronteras que se ubica en Río Sierpe de Osa, en la zona sur del país. Normalmente se destaca a 12 funcionarios quienes deben trabajar para cubrir 2 guardias completas y decenas de kilómetros de agua.
Los oficiales de fronteras también patrullan a pie. Zonas como las que comunica con Bahía Draque son de sumo interés. Muy cerca de este punto, hace poco, menos de un mes, los uniformados descubrieron un cargamento en tierra de casi 3 toneladas de droga ilegal ocultas en una propiedad. Sí, es una zona, pues ya usted puede apreciar, sumamente hermosa, explotada para el turismo, también para la protección animal, de la fauna, vegetación. Sin embargo, también es explotada por estructuras criminales que tratan de aprovechar ese terreno tan agreste y tan hermoso. Esta es apenas una de las bocanas acá en lo que es el sector del Pacífico Sur de nuestro país, Boca Sierpe. Estamos en Estero Sábalo, donde la Policía de Fronteras, Vigilancia Aérea y también Guardacostas junto a la PCD hacen patrullajes constantes. Aquí es importantísimo porque hay turismo, pesca artesanal, pero también es una ruta de narcotráfico. Por eso la importancia de que estén desplegados nuestros cuerpos policiales en esta zona de nuestro país. Ustedes pueden apreciar la amplitud que tiene este río en este sector y en otros. De ahí que son patrullajes de aproximadamente 7 a 8 horas diarias por cada patrulla, en este caso de la Policía de Fronteras. ¡No se mueva! ¡Todos hacia el frente! ¡Todos hacia el frente! ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡Todos en la prueba! ¡No se muevan! Junto al Servicio de Guardacostas, Servicio de Vigilancia Aérea y la Policía de Control de Drogas, Policía de Fronteras en este momento desarrollan en la zona sur del país el operativo conocido como Tridente Sur. Se hace por agua, por aire y por tierra. La experticia de los policías marineros y su especialización son claves para al menos cubrir parte del mar territorial de manera adecuada. Gracias a Dios, al trabajo, al esfuerzo, compromiso y abnegación de todas las personas funcionarias de este ministerio se han logrado resultados muy positivos, en donde inclusive los últimos 3 han sido en el Pacífico Sur costarricense, con embarcaciones en los sectores de Puerto Jiménez, Rincón y Pavones específicamente. El abordaje de lanchas turísticas son parte de las labores de prevención. Acá prima la seguridad tanto de los turistas como de los dueños de las embarcaciones. No siempre todo está en regla, pero en esta ocasión incluso los oficiales felicitaron al capitán por andar todo en orden. Y se estima que unas 11.000 personas viven en cuarterías en San José. Este es un tema que hemos abordado en las distintas plataformas de Grupo Extra desde el pasado jueves a raíz de un incendio que generó que 5 personas perdieran la vida en un edificio en San José. Y estamos viendo las imágenes para recordar. Pero queremos ampliar más acerca de este tema y analizar el impacto que tiene este tipo de viviendas en las que tienen que recurrir muchísimas familias por problemas socioeconómicos. Y para eso se encuentra con nosotros en nuestra mesa de análisis don Franklin Solano, quien es sociólogo, pero además es investigador en estos temas de vivienda y urbanismo, y además agradecemos mucho, don Franklin, muchas gracias por acompañarnos a analizar este tema y poder profundizar un poco más acerca del impacto que tiene el que muchas personas tengan que vivir en este tipo de edificaciones en el país. Como bien lo veíamos en algunos datos extraoficiales y algunos sondeos que han hecho la Municipalidad y el Ministerio de Salud en el país. Pero queremos conversar con usted acerca de esto, don Franklin. ¿Hay un estimado de cuándo es que podemos conocer que se da en el país la llegada o la implementación de este tipo de cuarterías, específicamente en la capital? Buenas noches, Gabriela y compañero, muy amables por la oportunidad de referirme al tema y para abordar una problemática país que es muy importante. Creo, Gabriela, que usted ha hecho una introducción muy pertinente y muy seria. El problema o la situación con las guarderías tiene que ver con 2 problemas como causa. Uno, problema de la vivienda, y problema de la vivienda que también a la vez es causa del problema de la condición socioeconómica de los grandes sectores de la sociedad costarricense. A partir de ahí, entonces, cuando hablamos de las cuarterías hay que entender que es una situación multivariable, o sea, que comprende varias causas y tiene varios efectos. En términos históricos, yo me acuerdo haber revisado desde principios del siglo XIX o mediados del siglo XIX cuarterías en San José, cuando San José apenas estaba comenzando
al ser capital o finales del siglo XIX, se hablaba de cuartos de alquiler, de algunos albergues con condiciones no propias para aquel entonces, y es un problema que se ha seguido dando. O sea, históricamente siempre ha habido problemas de vivienda, normalmente siempre hay más demanda que oferta de vivienda, y eso tiene que ver porque los ingresos de la población en general no alcanza, o sea, en general el problema de la vivienda tiene que estar relacionado con el hecho que grandes sectores de la población, sus ingresos no le alcanzan para pagar una vivienda digna, adecuada y segura, por decirlo de esa forma. Don Franklin, en Grupo Extra, como decía Gabriela, hemos hecho reportajes desde antes de la lamentable tragedia el jueves anterior en la capital sobre este problema estructural y también social de las cuarterías. Entender, o cómo logramos entender que nadie está o muy pocos posiblemente estén ahí por gusto, ¿verdad? Es un método de sobrevivencia en el que se pagan 5.000 en promedio por noche, estamos hablando de 150.000, gente que sale a trabajar para tener esos 5.000 o hacer algún tipo de recolección de dinero y también comerse alguito. Es un método también de sobrevivencia para no caer, por ejemplo, en la indigencia. Bueno, creo que lo dijiste muy bien, un método de sobrevivencia, o sea, porque no es vivir, es sobrevivir, son condiciones, desgraciadamente son condiciones estructurales deshumanizadas, no son condiciones dignas, no son condiciones seguras. Estamos ante una población, una condición de vulnerabilidad tremenda. Vamos a ver, las cuarterías en sí mismas no tienen por qué ser una mala opción para alguna situación provisional o temporal, o por ejemplo, yo le contaba a alguna gente, a mí por mis trabajos he tenido que desplazarme a otras zonas del país y a veces tengo que alquilar un cuarto amueblado, a una casa, de todo, porque no necesito una vivienda, porque no me estoy pasando a vivir necesariamente, pero voy a estar un periodo que a veces un hotel es muy caro, pero entonces, y por seguridad, de dónde dejar el carro, van a hacer cosas de repente. Muchos estudiantes que vienen de zonas fuera del Valle Central alquilan cuartos cerca de las universidades. Bueno, le llamamos residencias estudiantiles, pero otros son cuartos amueblados. Usted ve al inicio del periodo de clases en los anuncios o en internet la oferta de cuartos amueblados o cuartos de alquiler, que no necesariamente son cuarterías. O sea, lo que quiero es la modalidad de tener una residencia provisional, temporal, para una persona. Imagínate que te trasladan a trabajar o estás en un trabajo o por una situación económica tenés que buscar algo de bajo costo, pero no tiene por qué ser una trampa mortal como este tipo de estructuras, de situaciones en las que viven miles de población, que es otro de los problemas es que es valga la redundancia, que es un problema que no tenemos bien diagnosticado, no tenemos datos fehacientes. Lo más cercano que he visto es un estudio que hizo la Municipalidad de San José, pero el cual no he tenido acceso durante un par de años, me acuerdo haberlo solicitado y no hubo forma de conocer el estudio. Es más, todavía no conozco a nadie que conozca el estudio. Conocemos lo que dicen las autoridades, sobre todo de seguridad, de la Municipalidad de San José, sobre las cuarterías, pero como oficinas de seguridad, ni siquiera la de planificación urbana, ni siquiera la dirección de urbanismo. No hay certeza. Sí. A mí me hubiera gustado conocer los datos y conocer también los... Justamente, don Franklin, si gusta vamos a pedirle a los compañeros que nos ayuden con algunas pantallas que tenemos, porque los compañeros del periódico sí lograron recopilar algunos datos que nos facilitó justamente Policía Municipal de San José, y se estima, según estos conteos que han realizado ellos, que hay unas 11.000 personas que viven en cuarterías. Específicamente están ahí recopilando información de los distritos Hospital, Merced, Catedral y El Carmen, que es donde se concentra la mayor cantidad de estas edificaciones. Y tenemos también otra información al respecto. La cantidad de personas que viven en cuarterías en San José, 400, y a nivel nacional, según esta información, 2.700 personas. Son los datos, como lo dice bien don Franklin, ¿verdad, Gabriela? Que se conocen, pero que no se sabe el estudio como tal. Sí, don Franklin, y justamente también, como bien lo mencionábamos el día de hoy, nuestro compañero Wilmer Madrigal nos contaba una historia, que es lo que estábamos viendo, una madre con 3 hijos que tiene que vivir en un sitio de estos porque no encuentra cómo alquilar, decía ella. Ella logra apenas recopilar 6.000 colones que le cobran
diario para poder vivir ahí con sus hijos, porque obviamente un alquiler de más de 200.000 colones se sale de sus manos. Y a esto quiero consultarle, porque hace un tiempo estuvimos hablando aquí también acerca de los estudios de vivienda que han realizado ustedes también. ¿Tiene alguna relación o podríamos relacionar de alguna manera el hecho de que haya una disminución en el presupuesto de bonos de vivienda, de inversión en vivienda social, con que exista menos disponibilidad de vivienda, sobre todo para las personas de escasos recursos? Sí, Gabriela, creo que usted tiene muy clara la situación, o sea, tenés una relación de hechos y de datos muy buena que te permite visualizar esa situación. Bueno, sobre las cifras que estaban presentando, creo que una, la de San José, responde al estudio hecho por la municipalidad y la otra creo que responde el dato nacional a la encuesta nacional de hogares. Y es interesante porque vemos que este dato como de 2.700 es similar al de la encuesta nacional de hogares del 2024. Sin embargo, en el censo del 2011 el dato es del doble, 5.600 cuarterías a nivel nacional. ¿Eso qué significa? Que los datos son, y usted lo usa muy bien, estimaciones, son como supuestos que se van acercando. Ok, volviendo a la problemática, esta madre con sus hijos alquilan un cuarto que posiblemente debe ser de dimensiones estrechas y deben ser condiciones físicas deplorables. Estoy casi seguro que debe ser algo terrible. Pero es, como lo dijo el compañero, una forma de sobrevivencia. O sea, es que no es el alquiler de una vivienda, aunque sea pequeñita, humilde, pues en condiciones básicas, porque lo otro es que las cuarterías también se concentran en los distritos que dijiste, que tienen una población popular muy compleja. Tenemos, ustedes decían, para evitar caer en la indigencia, pero cuando hablamos de indigencia seguramente estamos refiriéndonos al poblador de calle, y ese poblador de calle un día tiene para pagar un cuarto, otro día no, entonces un día duerme en la calle, otro día en un albergue, otro día en una cuartería. En la cuartería no te piden un depósito y asumir las condiciones que hayan, condiciones que son deplorables, que hay que ver las tomas que ustedes mismos han presentado, son deplorables. Ahí estamos viéndolas, y entonces, por eso yo digo, bueno, ¿por qué es seguridad pública, o sea, la seguridad de la municipalidad, la policía municipal la que tiene los datos y ha hecho este esfuerzo? Cuando debería ser el Ministerio de Salud, debería ser la municipalidad, pero en la parte de vivienda, la parte de planificación urbana, el Ministerio de la Vivienda, los que deberían estar más interesados en promover, mínimo tener un diagnóstico fehaciente cuál es la situación, porque es muy difícil poder entender y solucionar un problema si no lo conocemos en sus diferentes ramificaciones, y el dato concreto, cuánto está sucediendo con las cuarterías, no lo sabemos. Lo otro, muchas de estas cuarterías, no voy a decir todas, porque no conozco todas, pero la gran mayoría, y lo que han visto, y estos siniestros que se han dado en trampas humanas, son trampas. Es que yo no sé, siendo uno autoridad municipal de salud pública, de vivienda, uno debería tener los pelos de punta y tratar de incidir en el que esto no se dé. Y esta madre que decís con 3 hijos, si vive en esas condiciones, imagínate qué cosa más terrible. Y aparte de eso, los problemas de higiene, de salud y de seguridad, no solo física, estructural, sino de otras cosas que se pueden dar por el hacinamiento, por la falta de luz, de todo. O sea, en términos de salud, de seguridad estructural, de condiciones de riesgo en general, es una realidad que como sociedad no deberíamos permitir. Bombas de tiempo se queda corta para tratar de describir lo que pasa en una cuartería. Son situaciones, hemos hablado mucho de San José, don Franklin, pero cada vez pareciera incluso ser una situación, un flagelo social que está ocurriendo más incluso en zonas rurales. En Guanacaste tenemos reportes de cuarterías que ya se están tomando en algunos cascos de los cantones centrales y en otras zonas rurales. ¿Usted como experto conoce también de este traslado hacia zonas fuera del país? Perdón, fuera de San José. Fuera de la periferia. Yo no creo que se esté dando más en estas zonas. Creo que simplemente va creciendo porque Gabriela señaló un punto que no me pude referir anteriormente, la no distribución de los bonos de vivienda. En los últimos 3 años se han dejado de entregar 9.300 bonos de vivienda en relación con años anteriores. O sea, son 9.000, un poco más de 9.000 familias que han perdido la posibilidad de acceso a una vivienda digna, a una vivienda adecuada, a una vivienda segura.
Que generalmente son familias de estos más bajos estratos sociales. Sí, efectivamente, el 85-90% de los bonos de vivienda se entrega a familias en condición de pobreza, o sea, de un salario mínimo o a lo sumo 1.5 salarios mínimos. Mujeres, madres solteras, personas con discapacidad. Estamos hablando de 9.000 soluciones de vivienda que no han afectado. Multiplicar eso por 3 personas, si querés, son 27.000 personas. ¿Cuántas personas dijiste que viven en las cuarterías se estiman para la zona de San José? 2.700. Sí. No, esas son las cuarterías, las Más de personas que 11.000. viven ahí, multiplique eso. Y nos quedamos cortos, aparentemente. Esos hablaron del censo de las cuarterías que hizo la Municipalidad de San José en el 2019, creo que fue 2020. Si lo proyectamos al resto del país, entramos. Ahora, con respecto a la pregunta de la distribución espacial en el territorio del país, hay zonas que a mí me llaman la atención porque estaba buscando aquí el dato que tengo de los del censo 2011, porque no hay datos más actualizados a nivel de cantones sobre estos temas, pero el dato más actualizado que tenemos del 2011 señala como los cantones donde hay más cuarterías como soluciones habitacionales son San José, Alajuela, cantones muy urbanos, ¿verdad? Muy poblados. Ajá. Y después entra Matina, San Carlos, Garavito, y así tenemos. Entonces, lo que yo viendo los datos veía, cantones muy urbanos, por un lado, como Desamparados, Escazú, Alajuela, San José, y o cantones donde hay actividades agrícolas con cantidad importante de mano de obra extranjera, me atrevería a decir. Sería importante cruzar los datos del censo, pero por lo que conozco la zona, por lo que he caminado esas zonas, en Matina hay mucha zona bananera, piñera, y ese tipo de trabajos mal pagados o con bajos ingresos, bajos salarios, y por otro lado algunas zonas turísticas como Garavito. Aquí sale Talamanca con muy bajo volumen de cuarterías, pero yo estuve trabajando hace 3 años, me fui a vivir a Puerto Viejo, bueno, cerca de Puerto Viejo, en Talamanca, y conseguir alojamiento, vivienda, ahí es imposible, los precios son altísimos, y lo que hay en el Puerto Viejo centro y en algunas partes del Caribe Sur son cuarterías también con las características, algunas sí más decentes, más turísticas, mejor, que yo no tengo nada en contra de las cuarterías cuando están bien, o sea, una cuartería bien hecha, bien regulada con las condiciones, me parece que es una solución, una alternativa interesante. Pero lo que existe como cuartería, de hecho hablamos de cuartería, es algo despectivo porque es algo que sí sabemos que está por debajo de los estándares mínimos con los que deberíamos tener como una sociedad que se jacte, que se respete y que quisiera estar orgullosa en la forma en que viven sus habitantes. Don Franklin, bueno, se nos acaba el tiempo lamentablemente, pero quisiéramos un último comentario de parte suya para poder, porque como bien lo apuntábamos, lo han dicho también las autoridades de bomberos recientemente con estas situaciones que hemos vivido, es un tema de salud pública también. ¿Por qué deberíamos prestar más atención a este tema y por dónde empezar, verdad? Porque tal vez, como usted bien lo decía, empezando por hacer un diagnóstico, pero ¿cómo podemos empezar a prestar atención a este tema y evitar, sobre todo, que este tipo de tragedias como las que hemos visto últimamente se den? Bueno, ¿qué es lo más valioso en un país? ¿Qué es lo más importante? Las personas. La población, ¿verdad? ¿Y en qué deberíamos invertir como país? En los niños, en los jóvenes. O sea, y esos niños, pongo el caso que usted mencionó de la señora con 3 niños, ¿qué condiciones, qué capacidad, qué posibilidades hay de estudiar en esas condiciones? O sea, como con la gente que vive en un tugurio, que vive o sea, no hay. Y entonces se vuelve un círculo vicioso si no le damos condiciones, si no sacamos a la población de esas condiciones, vamos a seguir reproduciendo y ampliando ese círculo de terror. Es que para mí es terrorífico, o sea, disculpen, pero quiero ser en eso muy enfático, en que es terrorífico, que es inhumano y que como sociedad no podemos seguir permitiendo que eso se dé de esta manera. Entonces, tenemos recursos, porque el Bambi tiene recursos. Se dejaron de entregar 9.000 bonos de vivienda, que con eso pudimos haber solventado algunas de estas necesidades o evitar que otra gente caiga en esa condición, porque el asunto es que alguna gente está cayendo. La vivienda, al ser un bien escaso y al haber menos oferta de viviendas, entonces hay una mayor lucha por obtener la vivienda y eso va a incrementar los precios de las viviendas. Y si por otro lado tenemos el asunto de que
mucha población no tiene para pagar los precios de mercado, y la gente tiene que vivir en algún lado, o sea, no podemos vivir en la intemperie, entonces es necesario buscar soluciones, y algunas soluciones no son soluciones, son situaciones de sobrevivencia, como ustedes mismos lo han mencionado, y eso yo creo que es lo que tenemos que ir atendiendo, pero hay que hacer esa identificación. Creo que los municipios tienen una enorme responsabilidad. Por ejemplo, la Municipalidad de Matina, la Municipalidad de San Carlos, la Municipalidad de Alajuela, bueno, ¿cuántas cuarterías hay? O sea, es que es imposible que tengan inspecciones de construcción, que tengan policía municipal, que tengan una serie, o sea, de gente, o sea, que pueden salir caminando y recorrer su territorio y poder decir, bueno, aquí hay aquí hoteles en la capital que uno ve y ve que eso no puede ser un hotel, o sea, tiene un rótulo de hotel, pero que eso a todas luces, o sea, hace falta asumir un poco más de responsabilidad, nuestro papel como fiscalizadores, controladores. Como seres humanos, solidarios por un lado, y los que las autoridades públicas se tienen, y los municipios son el gobierno local, son el gobierno de la municipalidad, de ese territorio, y deberían conocer ese territorio, sus condiciones socioeconómicas y buscar alternativas con las instituciones públicas o con condiciones propias. Muchas gracias, don Franklin. Con mucho gusto, muchas gracias por la oportunidad. Buenas noches. Gracias. Vamos a un corte comercial y venimos ya con todo el detalle el lunes de política después de la pausa comercial. Y en la ruta de mesa de análisis, visitando a los candidatos a la presidencia de la República, esta noche Gustavo Castro está en la casa del abogado Boris Molina. Adelante, Gustavo, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos. Así es, continuamos esta ruta que emprendimos ya hace varias semanas para visitar las casas de aquellas personas que levantan su mano para decir, quiero ser el próximo presidente de nuestro hermoso país, Costa Rica. Y hoy estamos ubicados en la provincia de San José, en la casa del abogado Boris Molina Acevedo, para conversar un poco con él sobre diferentes aspectos. Vamos a tocar la puerta de la casa de la familia Molina Ortiz para conversar con él y conocer un poco sobre cómo es su vida más allá del entorno del derecho. Recordemos que es un abogado que ha sido incluso reconocido a nivel internacional. Y esta noche queremos conocer diferentes aspectos. Don Boris, buenas noches. Gustavo, qué gusto. Un placer saludarle. Un placer mío. Nos hemos topado en el camino varias veces, pero hoy visito su casa. Una manera muy especial de recibir a un amigo. Muchísimas gracias. Antes de ingresar a la casa del licenciado Molina, ahora candidato presidencial, vamos a ver un pequeño video para conocer un poquito más sobre quién es él. Boris Molina Acevedo nació el 21 de marzo de 1967. Hijo de Fernando Molina Berrocal y María Julia Acevedo Vargas. Es abogado. En septiembre de 2013 se casó con Mirna María Ortiz Hernández. Son padres y abuelos. Ahora sí, estamos en la mesa de la vivienda del abogado Boris Molina, reconocido, como les decía yo a ustedes, tanto en nuestro país como fuera del país por casos sumamente mediáticos. El licenciado Molina desayuna acá. Pues ese es el ambiente familiar de casa que queremos transmitirle a ustedes y por eso le hemos dado una invitación a todos los candidatos. Algunos ya ustedes han visto las entregas de las entrevistas, otros están pendientes en agenda, otros no nos han respondido. Gracias, señor Molina, por recibirnos esta noche, usted, su familia y Mamochi. Este es el famoso Mamochi que lo fueron a bañar para que saliera en tele hoy. Y bien patriótico. Completamente, es patriótico y entregado a la familia. Juguetón, por lo que vi. Terrible, cariñoso. terrible, es algo tremendo este Mamochi. Hoy está más bien calmadito. Mamochi, deme la patica. Dele la o patita. un mordisco, lo que usted prefiera. La patica, Ahí está. Qué amabilidad. Perfecto, un gusto conocerte. Oiga, Mamochi, ya, lo conocieron. Te manda saludos Maya, mi perrito. Oiga, dígale. Ahí después nos podemos presentar, ¿verdad? Por ahí lo dejamos entonces. Eso. A Mamochi, Vaya con que mamá. tiene 3 años de edad, según nos contaba fuera de cámara el licenciado Molina. Por cierto, usted me decía fuera de cámara, mientras mis compañeros estaban preparando todo el tema de cámaras, micrófonos y luces, que usted antes no era perruno, pero que este matrimonio le ha cambiado la vida
porque precisamente, vamos a dar un dato, usted se casó por primera vez en abril del 92, se divorció en septiembre de 2013 y pocas horas después se casó con la señora Mirna María Ortiz Hernández, porque aunque uno quisiera, y lo digo yo que me he casado en varias ocasiones, no siempre el matrimonio es para toda la vida. Correcto, sí, uno desea que así sea, ¿verdad? Pero la vida le muestra otras cosas, Dios tiene preparadas otras cosas también, y en el caso nuestro, ahora que logramos encontrarnos, ella y yo, que los dos somos matrimonios reciclados, encontramos no solo la posibilidad de casarnos por esta vida, sino por toda la eternidad, según nuestra creencia. Los datos que me arrojó el Tribunal Supremo de Elecciones me decían que usted tenía 2 hijos, Boris Molina, que se llama al igual que usted, 32 años, y Fiorella Molina, de 28 años, y un nieto, Saúl, de 9 años. Pero leí en su página que no, que usted tiene más hijos y más nietos. ¿Cómo es eso? Así es. Nosotros tenemos 5 hijos en común, mi esposa y yo. En este matrimonio reciclado, yo aporté 2, ella aportó 3, Catalina, Alejandra y Esteban. Y tenemos 3 nietos más, Antonella, Samuel y Mariana. Son hijos y nietos afectivos también. Es correcto, son hijos. Para nosotros no hay diferencia. Somos una familia que se compone así, de 5 hijos y 4 nietos. Dentro de eso, señor Molina, qué importante, más allá de la figura tradicional que la gente quisiera idealizar, a veces incluso por telenovelas, ¿verdad?, y que no siempre, circunstancialmente, se va a cumplir esa norma de un único matrimonio, el hecho de poder unir 2 familias, hacerlas una misma, porque yo me di cuenta esta noche, hace unos minutos antes de entrar al aire, que usted, por ejemplo, se lleva súper bien con uno de sus hijos afectivos, su hija vive aquí cerca. Entonces, ¿cómo es conjugar 2 familias en una? Es una maravilla, porque nosotros no vemos los lazos de sangre, sino los lazos del amor. Del corazón. Del corazón, es lo más importante. Entonces, Estevitan, que fue el que usted conoció ahora, que está por aquí tomándonos fotos. Por ahí anda, fuera de cámaras. Esteban, siempre nosotros decimos que nos casamos los 3, nos casamos, vamos, Esteban y yo. Esteban tenía 8 añitos, entonces él es mi hijo. Sí. Es como mi hija afectiva, que cuando yo le pedí matrimonio a su madre, le di el anillito de compromiso simbólico a ella de que fuera mi hija y ella lo aceptó. Bueno, imagínate, Gustavo, que Esteban quería irse con nosotros a la luna de miel. Y entonces pero ahí sí no estaba invitado. Lloraba y entonces decía, pero ¿por qué no puedo ir? Yo me porto bien, decía. Pero no pudo ir. No pudo ir, ¿no? Bueno, me imagino que después vinieron otros viajes. Hasta el día de hoy lo reclama. Le voy a comentar, hace unos días en esta entrevista de este mismo formato con el señor Juan Carlos Hidalgo de la Unidad Social Cristiana, que vive de hecho cerca de su casa, por cierto, hay varios candidatos en el mismo circuito. Es vecino. Es vecino. Él me decía, y me impresionó ese dato, que él solo desayuna jugo de naranja, lo cual yo sinceramente no podría. ¿Cuál es su desayuno? No, pinto, yo soy fanático del pinto. Pero ¿cómo es el pinto ideal para usted? ¿Qué tendría que llevar? Bueno, es que yo voy a tener que rajar, Gustavo. Yo soy el que lo hago. Entonces, o sea, el que me gusta más es el que yo hago, ¿verdad? Porque a mí me encanta con muchos olores, ¿verdad? A mi esposa y a Esteban y a mi hija Fiorella, que vive aquí también en el mismo condominio, no les gusta tanto el mío porque dice que lleva demasiados olores. Entonces lo que yo opté fue por licuarlos, ¿verdad? Entonces, bueno, obviamente el arroz, los frijoles, lleva cebolla, lleva ajo, lleva apio, lleva culantro, lleva chile dulce. Y me encanta el picante también, entonces le pongo un poquito de picante, hago huevos revueltos. Me encanta, por ejemplo, cuando yo lo hago, que normalmente son los fines de semana, entonces prepararle ese desayuno a mi esposa, le hago un corazón ahí, el pinto con forma de corazón, y entonces ya es conocido desde hace muchos años como el pinto del amor. Entonces, a veces la gente me dice en las redes sociales, no ha vuelto a hacer el pinto del amor y todo. Ahí ya lo hago y le tomo una foto y lo pongo, ¿sí? Pero es pinto con un jugo que no sea de naranja porque soy intolerante ahí a la naranja. Voy a romper un poco el protocolo. El hijo Esteban está fuera, detrás de cámara. Esteban, nada más desde ahí. ¿Hace buen pinto? Sí, la verdad. Sí, dice que sí. Doña Mirna. Delicioso. Delicioso, se la juega. Bueno, ahí tiene la aprobación. Cocina delicioso. Dice doña Mirna que cocina delicioso. ¿Qué más? ¿Otro platillo ahí para...? Sí, bueno, hago una ensaladita que nosotros le decimos ensaladita miedo.
que a mi hija Alejandra le encanta también y a Fiorella le fascina. Y ya para ir cerrando este segmento de la entrevista, porque nos queda un tercer segmento, dentro de ese abanico de posibilidades que tendrá el elector el primer domingo de febrero de 2026, llego a esa parte íntima del aula donde voy a votar, a ejercer ese derecho democrático del que gozamos los ticos, abro la papeleta, veo muchos nombres, muchas banderas y muchas pequeñas fotos. Dentro de eso, señor Molina, entre todas esas posibilidades, ¿por qué votar por usted? Si usted está en ese momento de reflexión, piense en qué haría usted por su familia. Piense, si usted es padre de familia, si usted es hijo, si usted es nieto, si usted quiere proteger a su familia, nosotros somos la mejor opción. Bien, dentro de esto le agradezco mucho por este segmento de esta entrevista, pero nos queda algo pendiente, ya ustedes conocen la dinámica, pero antes de ir a ese otro sector, vamos a también presentarles, por ahí se escucha jugando, ¿verdad? Mamochi, ahí anda jugando. Quería también salir en la parte final de la entrevista con su juguete, por lo menos a nivel de audio. Entonces les decía que antes de cerrar, vamos con otro video pequeñito para que ustedes identifiquen cuál es el partido político al que representa el candidato Molina Acevedo. Esta es la bandera del partido Unión Costarricense Democrática, fundado en 2018. La presidenta del comité ejecutivo es Marisela Morales. El secretario es precisamente el candidato Molina y el tesorero es Mauricio Pana. Como ustedes saben, le pedimos siempre al candidato que nos lleve a un lugar especial para él. En este caso, les voy a confesar, salimos de la casa del candidato Molina, muy cerquita tiene ubicada la oficina donde atiende a las personas que llegan a consultarle por diferentes temas, así que estamos cerquita. Este sitio es fundamental porque nosotros tenemos como un pacto, mi esposa y yo, que no me lleve el trabajo a la casa. Entonces aquí es donde yo trabajo. Si tengo que trabajar hasta las 12 de la noche lo hago, pero a la casa no me llevo el trabajo. Perfecto. Hay una pregunta de rigor que no se me puede escapar. Se le ha hecho a todos los candidatos en un país muy futbolero. Claro. ¿Aficionado a qué equipo? Por supuesto, la Liga Deportiva de La Juarense. ¿A qué otro? Nadie es perfecto. No se preocupe por eso. Totalmente, Manu. Muchísimas gracias. Un placer, Gustavo. Me sentí muy cómodo con usted y me parece maravilloso estos espacios. Muchísimas gracias y lo tendremos posteriormente en el set de Extra Noticias más adelante para conocer más a fondo sus propuestas. Volvemos con más de Mesa de Análisis. Y el Instituto Costarricense de Turismo impulsa una nueva campaña internacional que posiciona el Pura Vida como símbolo de identidad nacional y atractivo turístico, destacando la calidad del costarricense como valor diferenciador ante el mundo. Saca naturalmente tu ¡Pura Vida! Porque cada vez que se lo decís al mundo, sos parte del alma de Costa Rica. La campaña Saca Naturalmente Tu Pura Vida es creada por el ICT, pero es más pensando en la importancia de cómo los costarricenses deben de sacar esa esencia del pura vida, ¿verdad? Cómo tienen que retomar todo eso que los diferencia, porque hemos hecho en el ICT estudios y encuestas y demás de cuando llegan los turistas y salen y demás, y lo que rescatan principalmente es el trato del costarricense, lo amigable que es, como por ejemplo un tico sin saber mucho inglés, por ejemplo, saber algún otro idioma, siempre trata de ayudar al turista. Y es que Costa Rica de alguna forma ha crecido, porque han pasado muchos años recibiendo turistas, desde que estaba el Hotel Costa Rica en su momento, el aeropuerto que ahora es el Museo de Arte Costarricense, el aeropuerto en La Sabana, desde esa época, hasta los años 50 en adelante, el tico estaba acostumbrado a convivir con los turistas. Entonces los turistas han estado presentes en nuestro entorno y el tico se ha vuelto un anfitrión. Entonces parte de esto es recordar, sacar naturalmente su pura vida, pero no solo para los extranjeros, sino para también todas las personas que reciben turistas nacionales en otros destinos que puedan compartir y sacar ese pura vida de su ser. Y este trato y esta buena forma de compartir con ellos hace que sea algo muy importante, que es la revisita del turista extranjero. O sea, el turista vuelve, le cuenta a otras generaciones y demás, y hasta ese boca a boca ha llegado para turistas de todos los bolsillos, desde los turistas que vienen a vacacionar o que vienen por negocios y demás, hasta las grandes estrellas que nos vienen a visitar, ¿verdad? Que le cuentan a otras de manera orgánica, digamos, para que vuelvan a venir a Costa Rica y disfruten de esa esencia del pura vida.
sabemos que la marca país es esencial Costa Rica, pero nos conocen a nivel mundial por el Pura Vida. De hecho, en las campañas internacionales está presente el Pura Vida, y también está en las campañas nacionales. También cuando nos saludan, los extranjeros vienen, pasa un día, 2 días y ya dicen Pura Vida, ya saludan de esa manera porque sabemos que nos dicen Pura Vida y nosotros lo usamos para muchas cosas, para saludar, para despedirnos, para introducir hacia algo. Así que en esta campaña que se está haciendo por parte del ICT, lo que queremos es rescatar ese Pura Vida, tener esa conciencia y recordar que siempre ha estado presente en nosotros. De hecho, lo sacamos naturalmente, pero ahorita lo estamos recordando para tomar conciencia de cómo tenemos que protegerlo y guardar ese valor que nos diferencia. Deportiva, gracias por acompañarnos. Kenneth, Gaby, ustedes tienen el cierre de la presente edición de Mesa de Análisis. Listo, Jason, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, un placer. Buenas noches, Jason. Llegamos nosotros al final de nuestra edición. Muchas gracias por habernos acompañado. Volvemos mañana martes, Dios mediante, con nuestra edición estelar a partir, como todos los días, de las 6 de la tarde. Así que muy buenas noches para todos. Feliz descanso. Buenas noches.